Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, nos hemos puesto ya al tanto de lo que debes saber si te corresponde trabajar en estos días feriados, ¿verdad? A algunos pues les toca trabajar, así es el ritmo del trabajo, pero es importante que conozcamos nuestros derechos y también que conozcamos y a los que están más arriba, ¿no? En la cabeza que pretenden llevar a nuestro país, qué tan beneficioso es seguir aumentando, ¿no? Pues seguir poniendo días más rojitos en el calendario, pues, ¿no? Vayamos en general a la industria, a la economía y al avance del país. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque ya está con nosotros la doctora Rosario García Guzmán. Ella es médico especialista en inmunología y alergia de la clínica Estela Maris y vamos a conversar con ella. Cuidado, alerta, porque hoy vamos a identificar las señales de una alergia y qué tratamiento se debe recibir. ¿Cómo estás, doctora Rosario? Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Reciban un saludo cordial a nombre de la Clínica Estela Maris y del equipo de especialistas en alergia e inmunología. Miren la pregunta que todos nos hacemos ahora en esta época, ¿verdad? Esta época en la que ya cambió, que hay más frío, suele haber más humedad, neblina, llovizna y empezamos, como siempre yo digo acá, con los achús, ¿no? Achís y las tos. Y cómo podemos diferenciar, ¿no? ¿En qué momento nos damos cuenta, cómo identificamos estas señales de una alergia y si solo estamos hablando de alergias respiratorias o existen otro tipo de alergias que también se refieren a esta temporada del año? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente en esta época, no estamos en invierno, los síntomas de alergia suelen aflorar de manera más intensa, ¿no? En pacientes que ya tienen el diagnóstico o de repente en pacientes que recién están debutando con algunos síntomas. ¿Y cómo las identificamos? Pues son síntomas que van a persistir a lo largo del tiempo, ¿no? Si hablamos de una alergia respiratoria, los síntomas que nos permiten identificarla cursan desde estornudos frecuentes, que puede ser cuando están dentro de la casa, ¿no? Esos achís continuos que presentan niños, adolescentes o adultos, picazón en la nariz, en los ojitos, en la garganta, congestión nasal, de repente no hay una fluidez al respirar, no sienten que algo les obstruye en el pasaje del aire, o vemos también niñitos que se frotan con frecuencia los ojitos, ¿no? Son los primeros síntomas que suelen persistir a lo largo del tiempo y que nos permite identificar que de repente estamos ante un paciente que puede tener una alergia de tipo respiratorio. Y sí, hay varios tipos de alergia, ¿no? Las alergias respiratorias que suelen afectar vía aérea superior, nariz, ojos, garganta, por ejemplo. Y si ya desciende un poquito, hablamos de su relación importante con el asma, ¿no? El asma también tiene un origen alérgico importante que debe ser estudiado. Hablamos también de otro tipo de alergia, alergias alimentarias. Ahí tenemos algunos alimentos más frecuentes que otros. Por ejemplo, la leche, ¿no? Frutos secos como el maní, hablamos también del pescado, mariscos que también podrían en pacientes o en personas susceptibles a desarrollar un tipo de alergia, pues manifestarse de alguna u otra forma. Por ejemplo, con ronchas, ¿no? A través de la piel, ¿no? Picazón de repente, algunos de los síntomas que podrían manifestarse a los pocos minutos de haber ingerido este alimento. Eso es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que de repente nos picó algo, ¿no? O sea, venimos de la calle y de repente nos picó una hormiguita o algún insecto o algo nos picó, pero hay que saber identificar cómo son este tipo de ronchitas en el caso de las alergias, ¿no? Pican, no pican, son unas seguidas con las otras, son como manchas, son manchas gorditas, alargadas. Yo alguna vez tuve algún caso en el que, no sé, me dio alergia a algo que pude haber comido y me salieron como unos, pero eran como, bueno, decía mi abuelita, parecía que me habían dado con un látigo, ¿no? Porque eran larguitas, o sea, unas ronchitas como parecían unos gusanitos largos en varias partes del cuerpo, ¿no? A algunos les brotan ronchitas muy chiquitas que pican, ¿no? A algunos no les pican. Entonces, ¿cómo identificamos? Eso también es, digamos que es un problema para las mamás también, porque a veces en los niños es un poco difícil porque el niño pudo haber cogido algo, pudo haber estado en la tierra, pudo haber estado en el piso y a veces uno no. ¿Cómo detectamos eso? Sí, las manifestaciones en la piel en realidad son variadas, ¿no? Y va a depender del tipo de alergia, ¿no? Si hablamos de una ronchita, comúnmente conocida como ronchita, es esta lesión en la piel que eleva un poquito la piel, que se pone rojo, suele arder y se rasca, ¿no? Pica muchísimo. Y esto puede aparecer luego
de ingerir de repente un alimento o tener contacto con alguna sustancia que despierta el síntoma. Y sí, podríamos tener de repente otro tipo de lesiones, ¿no? Ya no tan grandes, ya no tan de repente que generan tanta picazón, sino ser chiquitas y seguir un patrón. Es importante en estos casos evaluar qué ocurrió, ¿no? Y ahí nosotros en la historia clínica, en la entrevista con el paciente, preguntamos dónde estuvo, qué ocurrió, quizá con qué sustancias tuvo contacto, porque también hay una alergia en la piel o una manifestación de síntomas en la piel que se puede producir por contacto con algunas sustancias, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo de manifestación en la piel, entonces tenemos que observar el tipo de lesión, qué características tiene, ¿no? Y cuál fue el causante. Siempre vamos a buscar un causante porque es el alérgeno el que despierta todos estos síntomas, ¿no? Hay algunas personas incluso al ponerse la ropa, cuando de repente la ropa no fue bien enjuagada, el tipo de enjuague que utilizaste, el tipo de ace, ¿no? El tipo de detergente, ¿no? Entonces les sale como una urticaria también, ¿no? Entonces es importante que vayamos detectando, ¿no? Para saber a qué podemos ser alergia y tratar de evitarlos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo sabemos a qué somos y qué no somos alérgicos? Yo tengo entendido que hay un test que se hace para saber, ¿no? ¿Cómo más o menos se maneja esto? Sí, en realidad las alergias pueden ser de diversos tipos, como venimos conversando, respiratorias, en la piel, alimentos, ¿no? Etcétera. Y vamos a hacer algunos estudios para buscar quién fue el que causó este problema a través de algunas pruebas, ¿no? Las pruebas van dirigidas a buscar el causante y es específicamente relacionando los síntomas de cada paciente, ¿no? Podemos hacer pruebas de alergia iniciando los estudios de alergia, pruebas de alergia cutánea, ¿no? Hay una prueba muy conocida, se llama Skin Prick Test, que lo hacemos en la piel. Ahí colocamos unas pequeñas gotitas de los alergenos. Los alergenos son estas sustancias que despiertan los síntomas en los pacientes susceptibles a desarrollar una alergia, Claro. ¿no? Colocamos estas pequeñas gotitas y hacemos una leve punción sobre la gotita y vemos la reacción, ¿no? En aquellos pacientes que están presentando síntomas o que tienen una relación con algún alergeno, van a desencadenar en una ronchita y eso es lo que nosotros evaluamos al momento de hacer la prueba, ¿no? Hacemos la lectura de la prueba al final del test. Es una prueba que no suele causar mayor problema, indolora, de rápido acceso, muy segura, que se puede realizar en consulta ambulatoria. Demora aproximadamente 20 minutos a 30 minutos, dependiendo del paciente, porque si son niños pequeñitos nos vamos a demorar un poquito más. Ajá, eso iba a consultarle. En el caso de los niños, ¿desde qué edad se pueden realizar esta prueba? Si estamos hablando, eso va a depender también, ¿no? De cada caso. Siempre recomendar a la población que la prueba no es, digamos, para que todo el mundo se realice la prueba, ¿no? Va a depender de cada caso en particular. Si hablamos de un bebé que tiene una sospecha de alguna alergia a algún alimento, entonces lo podemos hacer a muy temprana edad. Hablo de meses, ¿no? Hablo de incluso antes del año de vida. Todo va a depender del cuadro clínico de cada paciente. Entonces, el manejo, la investigación y el tratamiento es individualizado. Si hablamos de un niñito que ya tiene 2 añitos, 3 añitos con síntomas respiratorios, pues puedo hacer un panel de alergia respiratoria, ¿no? Entonces va a depender de cada caso. Pero se puede hacer a muy temprana edad, ¿no? Y va a depender también esta prueba para poder saber cuál es el tratamiento idóneo para cada uno, ¿no? No lo que le funciona a una persona va a funcionar a la otra. Pero más o menos, ¿cómo están llevados los tratamientos en el caso respiratorio y en el caso de la piel? Yo considero que lo primero es alejarte de, ¿no? O sea, si sabes que, por ejemplo, la leche te causa cierto, obviamente tienes que alejarte de. Pero, por ejemplo, en el caso de del respiratorio, ¿cómo? ¿Que hay que irse de Lima? Hay que irse a vivir a provincia, ¿no? No, fíjate que las alergias ya, bueno, están estudiadas, ¿no? A nivel mundial, el 30% de la población en el mundo, o sea, no hablamos de Lima, no hablamos del Perú, hablamos de una proporción mundial, ¿no? Entonces, no, en realidad la recomendación de irse de Lima a digamos, otra ciudad no es parte del tratamiento. Sí lo es identificar. Y una vez que identificamos, pues relacionamos una serie de consejos que nos ayudan a disminuir la concentración del alergeno, porque es la exposición al causante el que despierta los síntomas, ¿no? Entonces la primera medida siempre es una recomendación ambiental, disminuir la exposición, ¿no? Y eso es muy importante. Una vez que nosotros identificamos, recomendamos al paciente cuáles son las medidas que ellos pueden realizar en casa, medidas preventivas generales para disminuir esa exposición. De hecho, hay algunos factores que
de repente van a contribuir a que los alergenos crezcan con mayor facilidad, y como son los climas húmedos, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente ahí crecen, lugares cerrados. En invierno, cerrar las ventanas, por ejemplo, no ayuda a pacientes alérgicos, ¿no? Se concentra la carga alergénica dentro de la casa, y eso pues va a hacer que los síntomas aparezcan con mayor facilidad. Es importante airear, ¿no?, la casa por las mañanas, por las noches. A veces cuando estamos ahí no se puede, porque obviamente también el frío, el aire, pero hay que mantener siempre por ahí una ranurita abierta. No se puede andar con todo cerrado. Lo mismo decimos también en las aulas, ¿no? Hay que mantener la ventilación, que haya abro la puerta y la ventana para que circule el aire, ¿no? Y así generamos también menos contagios. Es importantísimo. Bueno, doctora, entonces vamos a invitar por favor a la gente a que pueda, si sienten ya alguno de los síntomas, visitar al especialista para que el especialista les pueda guiar y asesorar, ¿no? Y recibir un tratamiento, que es lo más importante, porque creo yo que también permanecer con los síntomas no ayuda, ¿no? Y lo importante es que las personas tengamos todas una buena calidad de vida, y tener alergias nos resta, ¿no? Así es, afecta el rendimiento académico, ¿no? La actividad laboral. Entonces hay estudios relacionados con el impacto negativo que tienen las enfermedades alérgicas por su curso crónico. Invito a toda la población, si alguno de ustedes considera o tiene síntomas que hemos descrito en la entrevista, pues acercarse a la clínica Stella Maris. Ahí estamos los especialistas en alergia e inmunología para poder detectar y tratar adecuadamente a los pacientes. Bueno, pueden revisar además la cantidad de especialidades, ¿no? En la página web, ahí está www.stellamaris.com.pe, está apareciendo en pantalla además. ¿Se puede tramitar citas también por ahí, por la página web? Por la página web, vía telefónica, sí. Ajá, claro que sí. ahí está. Bueno, muchas gracias a la doctora Rosario García, quien es además especialista, ¿no?, en todo lo que es alergia, y además el gran staff que nos está esperando en la clínica Stella Maris. Gracias, doctora, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Carla, encantada. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y retornamos con más.